Ok, perfecto. Entonces, bien, pues bienvenidos a la 9ª sesión de este curso de interpretación del estándar ISO 9001. Vamos a ver ya directamente el numeral 8.4 que tiene que ver con el control de los procesos. El numeral 8.3 les va a llegar, yo creo que al término de esta sesión, ya el material y todo lo que pueden revisar a detalle los que sí les aplique el diseño y desarrollo. Así que vamos a dar entrada al numeral 8.4, que es control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, ¿de acuerdo? Entonces, este requisito me establece que es responsabilidad de todos, de toda la organización, asegurar que los procesos, productos y servicios contratados externamente sean conformes con los requisitos que establecimos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que ya en el 8.1 establecimos características, criterios de nuestros procesos, criterios para la aceptación de nuestros productos y servicios? También establecimos las especificaciones de nuestros productos o servicios, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora, lo que vamos a hacer es que cuando se requiera comprar o adquirir algo externamente, bueno, pues tendrá que ser controlado con base en lo establecido en este requisito. Y aquí me gustaría retomar un poquito el tema que hablábamos sobre el alcance del sistema de gestión de la calidad, cuando decían ustedes que si no todos los procesos o no todas las áreas se incluyen dentro del alcance del sistema de gestión, que si eso es correcto o no, ¿de acuerdo? Entonces, si estos procesos que no se incluyen en el sistema de gestión interactúan directa o indirectamente en la calidad de nuestros productos o servicios, aunque no sean parte del sistema de gestión, tendríamos que controlarlo con base en lo establecido en este requisito, ya que serían como un proceso, producto o servicio contratado externamente al sistema de gestión de la calidad. A lo mejor son parte de la misma organización, pero al no ser parte del sistema de gestión, ya lo hace de alguna manera externo, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas áreas, departamentos, procesos que no sean parte de mi sistema, pero que de alguna manera estén interactuando con lo que sí está dentro del alcance, entonces tendríamos que controlarlo como si fuera un proveedor. Si quieren ustedes proveedor interno, pero tiene que aplicárseles este requisito. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, Perdón por la... interrumpir. Sí, adelante. ¿Qué pasa si no es conforme lo que están haciendo? O sea, los otros departamentos o los otros procesos. Ajá, que lo que conectamos externamente, ¿qué se puede realizar si no se es conforme lo que está, bueno, la tarea que están realizando? Bueno, ahorita lo vamos a revisar, ¿de acuerdo? Por Gracias. eso es que debemos someterlos a lo que dice este requisito, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, antes que nada, nosotros necesitamos determinar, es decir, la organización debe determinar los controles a aplicar a esos procesos, productos y servicios contratados o suministrados externamente. La pregunta de Luis es, ¿qué pasa si no cumplen? Bueno, primero que nada, tengo que asegurarme que esos controles que les voy a aplicar estén por escrito y que sean del conocimiento de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice que deben de estar, que se deben determinar, es decir, deben de estar documentados en alguna parte del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a determinar, bueno, aquí el estándar ISO 9001 tiene tres distintas vertientes para los tipos de proveedores externos, ¿no? Que en realidad, ok, qué bueno que nos aclara porque puede ser crítico para algún proceso, pero en mi experiencia, prácticamente todos nuestros proveedores se encajan en cualquiera de estos incisos y por lo tanto, pues yo se los aplico a todos, ¿no? Bien, ¿cuándo podríamos, cómo debemos analizar si un proveedor entra en esos controles que necesitamos establecer? Bueno, lo que dice este estándar es que si el proveedor externo me va a proporcionar un producto o servicio
y aquí dice que está destinado a incorporarse dentro de los propios o productos, perdón, de los entonces debo de aplicarle esos controles que vamos a determinar, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de esto? Pues cuando traen materias primas, materiales o cualquier insumo que va a entrar a la elaboración del servicio o a la ejecución del servicio, o bien que va a entrar al área de producción para fabricar un producto X, ¿no? Entonces, aquellos proveedores de materias primas, de materiales o de cualquier insumo que sea usado para la fabricación de nuestros productos o la realización de los servicios, tiene que ser controlado, ¿de acuerdo? ¿Qué otro tipo de proveedores? Aquellos proveedores que proporcionen directamente nuestros productos o servicios o los productos o servicios directamente a los clientes en nombre de la organización. ¿Cuándo es eso? Por ejemplo, cuando, ¿qué será bueno? Vamos a suponer que yo me dedico a vender agua purificada, ¿no? Y en el caso, alguno de ustedes me pide que esa agua purificada la entregue en una pipa, pero que la entregue, bueno, me piden que la entreguen en una pipa. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir con mi proveedor de agua potable y decirle, ¿sabes qué? Nada más que esta ocasión lo vas a entregar directamente en las instalaciones de Luis Mario SADCB. Entonces, ese tipo de servicios que yo lo pido, o sea, como que ustedes me van a pagar a mí, Luis Mario SADCB me va a pagar a mí. Sin embargo, yo le pido al proveedor de agua potable SADCB, te voy a comprar una pipa, pero la vas a entregar directamente en las instalaciones de Luis Mario SADCB. Entonces, ahí es un servicio que va a proporcionarme un proveedor, pero que lo va a entregar directamente al cliente. ¿De acuerdo? Ese podría ser un ejemplo y entonces también tengo que poner controles establecidos para ese tipo de proveedores. Y otro tipo de proveedores son aquellos en el que un proceso o una parte del proceso va a ser proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que yo me dedico a la comercialización de, no sé qué les parece, de verduras o de frutas, ¿no? Pero yo no tengo unidades, entonces voy a contratar a un transportista que haga esa parte del proceso de distribución. Entonces también tengo que poner ciertos controles para ese tipo de proveedores que forman parte o que se van a incorporar en una parte del proceso que yo proporciono. ¿De acuerdo? ¿Sí me queda claro? Y en este caso, por eso es que yo no hago distinción de proveedores, porque estos tres incisos están abarcando todas cualquier necesidad que se tiene en la empresa. Entonces, si esto no les queda muy claro, no se preocupen, porque al fin y al cabo, el 100% de mis proveedores tendrán que ser sujetos al establecimiento de los controles que le vamos a aplicar para los productos, servicios o procesos que nos esté suministrando. ¿Me voy explicando? Entonces, dice, la organización debe determinar criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, ¿de acuerdo? Basándose en su capacidad para proporcionar procesos, productos o servicios de acuerdo con los requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, estos criterios que yo voy a establecer y viene desde acá. Yo dije que, bueno, el estándar me dice que debo de determinar controles a aplicar. ¿Qué controles? Ah, bueno, pues esos controles deberán tener ciertos criterios para la evaluación, selección
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores, ¿de acuerdo? Y esos criterios tendrían que estar basados en la capacidad de los proveedores o del tipo de proveedores para proporcionar un proceso. ¿Qué significa? Que los criterios no pueden ser arbitrarios, tienen que ser objetivos y que también no puedo aplicar el mismo criterio para todos los proveedores, ¿de acuerdo? Estos criterios tendrán que depender del tipo de producto, servicio o proceso que me esté proporcionando. ¿Hasta aquí voy bien? Entonces, ¿cómo puedo tener evidencia de todo esto que estamos hablando? Bueno, primero que nada, debería yo de tener un procedimiento para el control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente. O bien, si lo quieren hacer un poquito, tiene que ser un procedimiento para la evaluación a proveedores. ¿Hasta aquí muy bien? Sí. Muy bien, Sí. gracias. Entonces, este procedimiento de evaluación a proveedores, lo mínimo que deberíamos de tener son 4 etapas. Etapa número 1, ¿cómo voy a hacer la evaluación de mis proveedores? Etapa número 2, más bien, etapa número 1, ¿con qué criterios voy a evaluar a mis proveedores? Etapa número 2, ¿con qué criterios voy a seleccionar a mis proveedores? Etapa número 3, ¿con qué criterios voy a hacer el seguimiento del desempeño de estos proveedores? ¿Voy bien? Y etapa número 4, ¿con qué criterios voy a hacer la reevaluación de proveedores externos? ¿De acuerdo? Entonces, ya con base en que, más bien tomando en cuenta que me dice, basándose en su capacidad para proporcionar procesos, productos o servicios, me queda claro que esos criterios dependerán del tipo de producto o servicio que me estén proporcionando, ¿de acuerdo? Y entonces, dice, la organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja. ¿Qué significa esto? Bueno, pues entonces, que yo debo de tener evidencia de que mis proveedores fueron evaluados con base en ciertos criterios. Como lo vimos en la parte de la información documentada, en mi procedimiento voy a decir qué criterios, cómo los voy a establecer, con qué frecuencia, etcétera. Y debe de haber entonces un formato que me permita registrar que esa evaluación la realicé. Entonces debo de tener formatos para la evaluación. Puede ser en el mismo, puede ser por separado la evaluación y la selección. Por otro lado, en otro formato, aquí ya no podría ser el mismo, porque a lo mejor antes de empezar a que realicen su servicio, puedo decir evaluación y selección, y digamos que se realiza antes de realizar las compras, puede quedar en el mismo formato. Lo que ya no puede quedar en el mismo formato es el seguimiento del desempeño porque ya se lleva en otro tiempo, ¿verdad? Entonces, como ya se lleva en otro tiempo, ¿en qué tiempo? Pues cada vez que me realiza una entrega de un producto, una realización de un servicio o cada vez que ejecuta un proceso contratado externamente. Ahí le voy a evaluar cómo se desempeña en cada producto, servicio o proceso realizado. Y después de cierto tiempo voy a hacer una reevaluación de cómo le fue. Entonces, este tendría que ser otro formato porque también se lleva en otra etapa diferente. Y entonces, por lo menos aquí, necesito tener un procedimiento y 3 formatos. ¿Voy bien hasta aquí? Sí, química. Sí. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a ver, ok, ya me queda claro que va a haber 4 formatos, ya me queda claro que va a haber un procedimiento, ya me queda claro que ese procedimiento va a tener al menos 4 etapas. También me queda claro que en cada etapa debo de poner criterios. ¿Pero qué criterios pongo? Ah, bueno, pues el siguiente numeral me habla sobre el tipo de control que le voy a poner y el alcance. Y entonces aquí me dice que la organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios externamente no afecten de manera adversa la capacidad de la organización, pues para que podamos hacer nosotros nuestra chamba, ¿verdad? Nuestra capacidad de entregar productos y servicios conformes de una manera coherente con nuestros clientes. Entonces, bien,
vamos a ver, todos esos controles y criterios que yo voy a poner tienen que ser siempre con el enfoque de que voy a prevenir que esas compras o esos procesos, productos, servicios suministrados externamente vengan a representar un problema para mis procesos y por ende para los resultados de mis procesos. Ok, si yo tengo que evitar que eso afecte de manera adversa, pues lo tengo que hacer desde un enfoque de prevención. Y como ustedes ya más o menos vieron el enfoque a procesos, si yo quiero trabajar con un enfoque de prevención, ¿en qué etapa de mis procesos tengo que ejecutar esos controles? ¿Quién me ayuda? En todo el proceso, ¿no? Ajá, sí, en todo el proceso, pero ¿en qué parte? O sea, acuérdense que ya cuando hablamos del enfoque a procesos, les puse unos rombitos. Y En esos las entradas. en las entradas, ¿no? ¿Sí? Antes de iniciar cualquier actividad o cualquier conjunto de actividades, es decir, a las entradas de mis procesos. Si quiero prevenir, o sea, tengo que inspeccionar esas entradas antes de que se incorporen a otra etapa del proceso. ¿Me va quedando claro? Entonces, cuando ustedes tienen la duda, oye, pero ¿qué controles voy a poner? ¿No? Pues primero pregúntate qué es lo que se está ejecutando en el proceso y entonces, de manera preventiva, ¿cómo voy a evitar que esa entrada, ahora sí que se va a ingresar al proceso porque viene de algo suministrado externamente, entonces va a ingresar a mi proceso? Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que antes de que entre, te asegures que no afecta de manera adversa tu capacidad de operar, ¿no? Y entonces por eso tenemos muchas veces en el área productiva, tenemos los departamentos de inspección de materias primas, inspección de materiales, ¿no? Por eso también tenemos la evaluación a proveedores, por eso también tenemos, ¿qué será? Pues básicamente, ¿no? Y dentro de esa inspección de materiales o materias primas, pues hay diversas etapas. Para los que han estado en el área productiva, se van a acordar que por eso hay análisis físico-químicos, químicos, microbiológicos, y que por eso normalmente todas las plantas de producción tenemos un área de cuarentena, donde el producto que está en espera de ser liberado por un resultado de microbiología o físico-químico, etcétera, está en espera de decidir si es aprobado y entonces se ingresa al proceso, ¿no? Si no es aprobado, pues entonces ya en ese procedimiento quedará escrito el qué se le va a hacer si no es aprobado, ¿de acuerdo? Pero en esas áreas de cuarentena tiene que garantizarse que las materias primas o materiales se mantienen en condiciones apropiadas para que a lo mejor venía bien y yo lo eché a perder en mi organización o y el proveedor ya no me haga válido, digamos, como la garantía de devolución, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos servicios, por ejemplo, como en la parte de los servicios que ustedes hacen, Walter, en la comercialización de medicamentos, pues también está esa parte de inspección y estamos obligados a tener un área de cuarentena donde el producto debe de esperar la decisión o el resultado de ese análisis que se hace o de esa inspección que se hace al inicio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues todos los que otorguen un servicio que tiene que ver con el ingreso de materias primas o materiales e insumos, pues también tiene que estar haciendo una inspección de esos productos o servicios comprados. Bien, entonces, en mi procedimiento donde dice determinar criterios para la evaluación, esos controles que ya vienen de mis insumos, de mis materias primas, también tienen que ser un criterio de evaluación de proveedores. Vamos a suponer que yo voy a necesitar, bueno, cuando yo estuve en el área de alimentos, por ejemplo, que yo era inspector de control de calidad, estaba yo en el área de materias primas, entonces teníamos que recibir, por ejemplo, en este caso recibíamos cebollas, ¿no? Teníamos una ficha técnica de la cebolla con diámetros específicos, o sea, toda la talla, diámetro, altura, color,
que si tenía una manchita ligeramente color verde se rechaza, que si tenía un hoyito y ya ahora sí que la pielecita de la cebolla ya se veía un poco sequecita, era un motivo de rechazo. Peor si tenía una mancha de hongo, pues ya era motivo del rechazo total de todo el lote de cebolla que estaba llegando, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso también pasa a ser un criterio de evaluación a proveedores, porque yo le tendré que decir a mi proveedor, tienes que ser capaz de que cuando venga la cebolla que te voy a comprar, esa cebolla debe venir con un certificado analítico, ¿no? Díganme ustedes si alguien pensaba que los que usan cebolla en su operación requieren un certificado analítico de la cebolla, o a lo mejor analítico no, un certificado de calidad de la cebolla, y sin ese documento no te puedo recibir la cebolla. En donde ese certificado de calidad declaraba que todas las cebollas ya cumplían con el rango o con el intervalo de talla, como diámetro, altura, etcétera. Entonces, todo eso pasa a ser un criterio de evaluación a proveedores, ¿de acuerdo? Otro criterio de evaluación a proveedores puede ser, por ejemplo, que, por ejemplo, un proveedor de un servicio que esté acreditado y que esté acreditado en la magnitud que yo necesito. Por ejemplo, si voy a calibrar un termómetro, pues tiene que estar acreditado en el área de temperatura. Si voy a calibrar una báscula, pues tiene que estar acreditado en el área de masa o en la magnitud masa, ¿de acuerdo? Pero no basta con eso. ¿Qué intervalo es el que yo ocupo? No, pues que yo ocupo una balanza analítica, que mide, hasta, bueno, miligramos, ¿no? Y entonces ese proveedor debe tener un alcance de calibración que tenga cubierto los miligramos o las décimas de miligramo, etcétera. Entonces, vamos a empezar poniendo primero una lista, anótenlo por ahí. Vamos a empezar haciendo primero una lista de todos los proveedores. Vamos a tener que controlar, ¿de acuerdo? Y otra vez volvemos a lo mismo de que hablábamos en sesiones anteriores. ¿Qué proveedores son los que voy a controlar? Aquellos que puedan tener un impacto negativo a la operación de los procesos o a la generación de productos o servicios. Por lo tanto, proveedores de hojas blancas, papel bond, tendría que poner en este procedimiento. No, si esas hojas papel bond las puedo conseguir incluso en la papelería de la esquina y no me paran el proceso. O sea, no requieren una especificación detallada de los miligramos, de la blancura, de el largo, del ancho, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Voy bien hasta aquí? ¿Me voy explicando? Sí, sí. Sí. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Ya dijimos que el procedimiento debe de tener al menos 4 etapas, ¿verdad? Entonces, la primera es la evaluación. En esta parte, ¿qué voy a hacer para poder evaluar, en qué consiste esta etapa de evaluación a proveedores? ¿Qué opinan ustedes? En esta etapa de evaluación a proveedores, todos los proveedores a los que les voy a dedicar un tiempo deben de cumplir con al menos los criterios de evaluación generales. Por ejemplo, una acreditación. A lo mejor hay alguien que necesite un proveedor certificado en algo.
A lo mejor también puede pasar que necesitan que tenga cierta tecnología, que tenga cierto conocimiento o cierta competencia, si lo podemos ver así. ¿Sí? A lo mejor cierto registro o autorización. Por ejemplo, en el caso del proveedor de confinamiento de los residuos, pues no es cualquier proveedor, ¿verdad? Es aquel que tiene un registro o autorización de alguna dependencia. Por ejemplo, los proveedores de fumigación también no es cualquiera, es aquel que tenga el permiso ante, pues no me acuerdo qué dependencia, pero ante una dependencia, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí voy bien? O licencias sanitarias, o licencias, ¿no? Puede ser registro, autorización, o licencias. Licencia de algo. ¿De acuerdo? Exactamente, esos son criterios de selección de proveedores. Gracias, Lore. Estos son los criterios para que yo pueda seleccionar, o más bien para que yo pueda empezar a evaluar a los proveedores. No puedo perder mi tiempo evaluando a todos si no tienen al menos lo mínimo necesario que yo necesito. Por ejemplo, oye, que quiero ser tu proveedor. Ah, muy bien, ¿estás acreditado? No, entonces gracias, pero gracias por participar. No puedo dedicar mi tiempo a evaluar a uno que ni siquiera tiene lo mínimo necesario, ¿de acuerdo? Oye, que quiero ser tu proveedor. Ah, ¿cuentas con la máquina tal? No. Ah, ok, entonces, pues no, muchas gracias. ¿No? No pierdo mi tiempo. Ahora bien, de estos, ahora sí, ya me puedo poner a seleccionarlos con base proveedores que cumplan con los criterios ya un poco más detallados, ¿no? O específicos, con criterios específicos. O sea, aquí ya nada más van a entrar los que ya filtré de aquí que sí tienen esto, que sí están acreditados. Vamos a suponer que quiero proveedores que vengan a hacerme análisis de agua. Ah, bueno, están acreditados, perfecto, pasas a la siguiente etapa. No hagan de cuenta que es como una, ¿cómo se podría decir? Un casting, ¿no? Entonces, si ya tienes la acreditación mínima que yo necesito, vamos a suponer se juntaron 2 o 3 proveedores de del mismo producto o servicio, y entonces ahora sí les voy a decir, por ejemplo, ok, tiempos de, o más bien disponibilidad para el producto o servicio. ¿Qué más puedo pedirles? A lo mejor, disponibilidad, tiempos de entrega. La disponibilidad es qué tanto se tarda en empezar mi servicio, ¿no? Y el tiempo de entrega es una vez que hizo mi servicio, en cuanto me entrega un informe, un resultado. Entonces no es lo mismo. ¿Qué otra cosa? Tiempos de entrega, disponibilidad. ¿Qué otro criterio podríamos poner ya de manera detallada? A lo mejor capacitación del personal, donde ya me entrega las constancias específicas de que Silvia va a venir a hacer el servicio. Bueno, quiero la evidencia de la capacitación de Silvia. ¿Qué otra cosa podría ser así como lo detallado? Disponibilidad, tiempos de entrega. Certificados de calidad. Ándale, entrega de certificados de calidad. ¿No? En el caso de Walter, en lugar de calidad, tienen que ser certificados analíticos. Para la gente que está en la industria farmacéutica, el certificado de calidad no es de utilidad. Lo que necesitamos ahí es un certificado analítico porque es el que me detalla las características del insumo para la salud que se está comprando. ¿De acuerdo? El certificado de calidad puede ser, por ejemplo, el de la cebolla, que alguien lo midió nada más y con eso se declara que cumple, pero cuando es analítico es porque
a través de un análisis, no sé, ahora sí que un análisis físico-químico o una prueba analítica se determinó un resultado y entonces por eso es un certificado analítico, ¿de acuerdo? Muy bien, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo ya puedo ir diciendo, ¿sabes qué? Tengo a 3 proveedores que me van a hacer, no sé, análisis de pruebas de agua. Entonces, ok, ya tengo a los 3. Ahora, de estos 3, ¿quién es el que tiene mejor disponibilidad? De estos 3, ¿quién es el que tiene menor tiempo de entrega? De estos 3, ¿quién es el que tiene más personal competente? Porque resulta que me manda de Silvia, pero no tiene otro, y el día que Silvia esté de vacaciones, ¿qué tal si yo ocupo un servicio de ellos y Silvia y no me lo va a poder hacer? Pues porque Silvia está de vacaciones, ¿de acuerdo? De estos 3, pues a lo mejor todos me entregan certificados de calidad. Entonces, ya puedo darle un valor a cada uno de estos y el que tenga el 100% de calificación de que le di un valor a esto, pues entonces es el que queda seleccionado. Y entonces esto pasa a mi lista de proveedores aprobados, ¿verdad? Que es mi primer, bueno, podríamos poner como en esta lista de proveedores aprobados, pues necesito poner como que los datos de contacto, ¿no? Dirección, teléfono, correo electrónico, en donde yo voy a poder contactar a estos proveedores. Y de esta, pues necesitaría tener al menos, a lo mejor, una matriz de evaluación. Una matriz porque es donde estoy cruzando todos los criterios que deben de cumplir, o como le quieran evaluar, como le quieran llamar ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, ya aquí ya estoy teniendo 2 etapas de mi procedimiento, ya estoy sabiendo qué tipo de controles son los que voy a poner, ya tengo la evidencia de dónde voy a poner que a lo mejor evalué a 12, 15, pero únicamente pasan 5 a mi lista de proveedores aprobados, por decir algo. Y acuérdense que esto tiene que ser por cada producto, servicio o proceso que se contrata externamente. ¿De acuerdo? ¿Voy bien hasta aquí? Bien. ¿Cuál es la siguiente etapa? Dijimos evaluación del desempeño, ¿verdad? Evaluación del desempeño. Y entonces aquí es donde tengo que poner los criterios, lo que deben cumplir los proveedores cada vez que realizan una entrega. Yo lo voy a poner en términos de entrega, porque de cierta manera el servicio pues también vienen, me lo realizan y me entregan un resultado, ¿no? Un reporte o etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuál podría ser el criterio para la evaluación del desempeño en cada entrega? ¿No? A lo mejor puedo poner puntualidad, puedo poner también a lo mejor qué tan limpios trabajaron, limpieza. Vamos a suponer que voy a contratar a un proveedor de mantenimiento de infraestructura y me van a venir a reparar un muro y entonces, ¿qué tan limpios son? Ponen sus plásticos, delimitan sus áreas, no chorrean toda la pintura por el piso, no se la pasan como ahí, como gallinitas, espolvoreando todos los pasillos por lo que están haciendo. Cada vez que se retiran del lugar, limpian su lugar, lo dejan limpio. Yo sé que la obra puede durar a lo mejor mucho tiempo, una semana, pero cada vez que se retiran, barren, limpian, recogen los residuos, etcétera, y dejan limpio el lugar. Todo eso yo puedo empezar a ponerlo, y por eso dice que depende de su capacidad. ¿Por qué? Porque eso va a depender del tipo de producto o servicio que esté contratando, ¿de acuerdo? Entonces, en mi procedimiento debo de detallar todo esto. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Qué otro control o qué otra cuestión le tendría que revisar a mi proveedor en cada entrega? A lo mejor integridad de los productos Entregas a tiempo. o servicios, sería como la puntualidad, Ok. ¿sí? O
sea, me refiero a puntualidad a que si te dije que te entrego el día 21 de julio, el día 21 de julio tienes tu producto, ¿no? Tiempo, ajá. Integridad de los productos o servicios, a la mejor entrega de la documentación, ¿no? Como los certificados de calidad. Ujú. Con el Cuando se correspondiente. menciona la integridad de los productos y servicios es que lleguen bien, ¿no? O sea, que estén bien empacaditos y todo. Así es, Así que que, llegaron todo, que con- nada roto, que que no está nada, ahora sí que de anómalo por ahí, ¿no? Denme un segundo. Ok, perfecto, perdón. Bien, entonces, integridad de los productos o servicios, si por ejemplo, en el caso de Walter, de la industria farmacéutica, su proceso de inspección debe de decir que los medicamentos que ellos compran deben de traer una factura donde se detalle la descripción del producto, lote, caducidad, concentración. ¿Qué más, Walter? ¿Qué más lleva esa factura? Clave SAT del producto. ¿Qué más, Walter? Mm, lleva fecha de caducidad, lotes. Ujú. Mm, Condiciones de temperatura, ¿no? sí. Entonces, todo eso que ellos ya ven en la inspección de los productos, ya es la integridad de los productos. Ahora vamos a suponer, en el caso que yo les decía de las cebollas, ¿cuál es la integridad? Que tenga el tamaño, el grosor, la blancura, que esté libre de hongos, que no traiga partículas extrañas, que no traiga ningún animal por ahí entre las cebollas, etcétera, ¿no? Esa sería integridad de los productos. ¿Qué sería integridad del servicio? Por ejemplo, que si yo mandé a hacer ese servicio de remodelación de la barda, pues no me la entreguen con chipotes, ¿no? O que no esté descascareándose cuando me la estén entregando, o que cumpla con la altura, con el color que yo quise. ¿Qué tal si yo les dije blanco y me pusieron un marfil? Todas esas cuestiones es la integridad del servicio, ¿no? Y que por supuesto tendrá que estar a lo mejor detallado en esa ficha técnica del producto a comprar o del servicio a comprar. ¿Voy bien hasta aquí? sí, gracias. Ok, más lo que ustedes quieran, de acuerdo al producto o servicio que estén comprando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué necesito tener? Por lo menos necesito a lo mejor una lista de verificación, por decir algo, ¿no? Donde yo pueda tener esta lista de criterios y entonces cada vez que que el proveedor me entrega un proceso, un producto o un servicio, yo pueda decir, ah, ¿cumplió con la puntualidad? Sí. Con la limpieza, no, se le pidió que levantaran lo demás o etcétera, ¿no? Integridad de los productos o servicios, ¿cumplió? Sí, no venía nada roto, todo estaba bien pintado, o sea, dependiendo del producto o servicio, y con base en esa lista de verificación, vamos a suponer que yo puse unos 10, 15 criterios. Bueno, pues ¿cuántos cumplió? Que nada más cumplió 14, ¿a qué porcentaje corresponde ese cumplimiento? ¿De acuerdo? Y eso cada vez que yo haga una entrega, voy documentando qué porcentaje de desempeño está teniendo mi proveedor de ese tipo de producto o servicio. ¿Hasta aquí voy bien? Y Sí. por, y por último, viene la reevaluación de proveedores, que es la última etapa que dijimos, ¿no? Que debe de tener mi procedimiento. Entonces, en esta reevaluación de proveedores, ¿qué es lo que debo poner? Los criterios, ajá, que tienen que ver con el nivel de desempeño
que podría decir de desempeño global que debe obtener el proveedor, a lo mejor en cierto tiempo. En cierto plazo de tiempo. Puede ser anual, puede ser trimestral, puede ser mensual. ¿Cómo lo determino? Otra vez, enfoca riesgos. Si este proveedor me hace, por ejemplo, una entrega todos los días, ¿no? Entonces son 30 entregas al mes. Si lo dejo trimestral, voy a tener que analizar 90 entregas. ¿Y qué tal si hubo un desempeño deficiente y yo no me doy cuenta hasta después de los 3 meses? Otra vez, enfoque a riesgos, ¿no? Y como dice, de una manera preventiva que no vaya a afectar a mi producto, a mi proceso, mi producto, mi servicio, entonces voy a decir, bueno, como este cuate me entrega diariamente y el proceso es crítico, yo voy a hacer evaluación semanal. Ah, bueno, no es tan crítico, me hace 20 entregas al mes, pues bueno, voy a hacer evaluación mensual, ¿no? O no, este viene a hacer mantenimiento de no sé, de sistema de aire acondicionado, viene 2 veces al año, bueno, pues entonces mi evaluación global va a ser al año. ¿Sí lo vamos viendo? Sí. Ajá, y entonces aquí yo lo que necesitaría tener a lo mejor es una matriz o gráficos de desempeño global, donde yo pueda comparar, a lo mejor me puedo ayudar de esta lista de verificación que yo hice por cada entrega y con esa misma puedo alimentar, déjenme ponerles una flechita, con esa misma puedo alimentar esta, esta matriz o estos gráficos de desempeño, ¿no? ¿Voy bien hasta aquí? Y así de sencillo. En eso consiste mi procedimiento de evaluación a proveedores. Acuérdense que entonces debo de tener una lista de todos mis proveedores y a cada proveedor le debo de poner su criterio de evaluación y a cada proveedor le tengo que poner su criterio de evaluación del desempeño, a cada proveedor le tengo que poner su criterio, bueno, de todo lo que estamos hablando aquí, de evaluación, de selección, de evaluación de desempeño y reevaluación a proveedores. Aquí a lo mejor puedo poner un criterio general en donde, por ejemplo, diga que todos deben de ser, que el resultado global tiene que ser, por ejemplo, debe ser mayor o sí, mayor o igual al 80%, por decir algo, ¿no? Si sale mayor o igual al 80%, yo puedo decir es satisfactorio, ¿no? A lo mejor si sale arriba del 90, es excelente. Si sale 70, pues ya le pido que me entregue. Si es menor, se deben solicitar acciones que, no sé, acciones correctivas para mejorar su desempeño, ¿no? Son criterios que yo puedo establecer en mi procedimiento de una manera global y este sí ya le puedo aplicar a todos, ¿verdad? A todos los que, como si a unos les evalué 10 cosas, a otros 5, a otros 7, no importa, pero debes de tener arriba del 80%. Si es mejor, si es menor al 80, pues entonces me debes de, en un plazo de X tiempo, por ejemplo, de 30 días, ¿no? En un plazo de 30 días,
Me tienes que entregar cuáles son tus acciones correctivas y estás condicionado mientras. Si no me entregas esas acciones correctivas, pues como esto es reevaluación para empezar de nuevo el ciclo, entonces ya no puedo ponerlos en esta matriz de evaluación y mucho menos puedo pasarlos a mi lista de proveedores aprobados. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de la maestra Patty, en el caso, por ejemplo, de Dulce y en el caso de cualquiera de nosotros que estemos secuestrados porque son proveedores únicos, es decir, son proveedores internos, son proveedores que son parte de la organización y ahí no hay vuelta de hoja, entonces tendré que emitir informes en donde pues yo le esté pidiendo esas acciones a implementar para mejorar su desempeño. Si no me hace caso, pues a lo mejor volver a hacerle otra invitación con otra carta y a lo mejor se lo escalo a alguna jefatura adicional donde le hagamos ver que por falta de o por un descuido en el desempeño de él, nosotros podríamos tener un impacto en la acreditación o en la certificación o propiamente, si no estamos ni certificados ni acreditados, bueno, pues entonces en la satisfacción de nuestros clientes, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí voy bien? Maestra, yo solo quería agregar Sí. que cada dueño del proceso son las personas responsables de evaluar, obviamente, sus servicios. Y que, bueno, de acuerdo a como lo hayan definido en el sistema, pues el coordinador de calidad es quien tiene que tener todos estos resultados, ¿no? Sí, debe de ser informado, debe de recabar. De hecho, esto sí recae literalmente, perdón, en el responsable de calidad. A lo mejor los que reciben el producto o servicio pueden hacer esta evaluación del desempeño, pero entonces, ¿qué tiene que hacer calidad? Pues casi estar pendiente de cómo están los programas para saber que cuando vino una entrega de un producto o un servicio, ella tiene que ir a ver si efectivamente se ejecutó esta lista de verificación o no. De tal manera que podamos ir haciendo presión también de que las áreas responsables de evaluar este desempeño, pues hagan su trabajo y podamos tener los datos para tomar una decisión. Okay. Maestra, una duda. En nuestro caso, las evaluaciones no las hacíamos por cada servicio, sino era el reporte era trimestral. Si en algún servicio durante ese lapso había algún incumplimiento, o sí le hacíamos llegar la observación con el proveedor, pero eso no puede ser penalizado, no puede ser como un hallazgo en auditoría. Sí, o sea, Sí, a ver, cuenta que usted nos está comentando que tiene 4 etapas, ¿no? Una es evaluación y la otra es como parte del seguimiento o reevaluación. ajá. Y nosotros no hacíamos como esa reevaluación. Bueno, para Sí. empezar tenemos un problema porque esta evaluación del desempeño, si tú decides hacerlo por muestreo, en este caso yo digo debe hacer al 100% los productos o servicios que nos realizan, ¿no? Pero si la empresa decide hacerlo no a todos, sino a lo mejor un muestreo, entonces lo único que tendría que hacer yo ahí es poner en mi procedimiento que no va a aplicar al 100% los productos o servicios, pero que lo voy a hacer con base en un muestreo y tengo que poner mi método de muestreo. Ajá, para decir que yo estoy muestreando de una manera no arbitraria. Ajá. Que yo estoy muestreando de una manera correcta, de una manera técnica o válida o técnicamente válida, para que para que no haya problema de que me digan, por ejemplo, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué a uno sí y por qué a uno no? ¿Sí me explico? Ajá. Porque a unos servicios sí y a unos no. Ajá, así es. O sea,
¿Por qué este sí lo inspeccionaste y el otro no? ¿Cuál es tu No, decisión? o sea, sí se inspeccionaban, pero a menos que tuviéramos como alguna falla importante, se lo hacíamos obviamente saber al proveedor. Ah, ok. Ujú. Sí, no, pero o sea, sí se revisaba de cada uno, pero a lo mejor me refiero a que no teníamos como una constancia o evidencia de que por cada servicio que nos estaban proporcionando, se estaba evaluando en ese momento, O sino sea, que las ok. evaluaciones eran trimestrales. Pero es que ¿a qué te refieres la evaluación? Sí, la evaluación del desempeño del servicio, por ejemplo, ¿no? De la calibración de las unidades de refrigeración. O sea, no las Ajá. hacíamos por cada unidad que nos iban a calibrar, sino que le hacíamos llegar al proveedor una evaluación trimestral donde le hacíamos ciertas observaciones. Obviamente que si teníamos algún incidente con algún servicio en particular, obviamente en ese momento nos comunicábamos con el proveeddor, oye, esto está pasando, y así, así. Ah, ok, ok. Y No, es que después eso se de veía informarle al reflejado al final cliente, en el trimestre. Ajá, eh, eso de informar al cliente, tú ya estás en la etapa de reevaluación y por eso ahí yo le estoy hablando en cierto plazo. Esa reevaluación sí la puedes hacer o retroalimentación, también se le puede llamar. Tú sí le puedes hacer trimestralmente al proveedor, pero ahí esas observaciones que tú le hacías trimestralmente tendrían que basarse en el resultado, por ejemplo, de que si te hizo 10 calibraciones o te hizo 20 ujú, calibraciones, entonces tú le tienes que decir, ah, bueno, de tal fecha a tal fecha nos hiciste 20 calibraciones y nuestros comentarios son estos. A lo mejor simplemente decirle felicidades, vamos muy bien, ujú. agradecemos todo tu empeño, sigue como vas, o sabes qué, encontramos ciertas situaciones que a lo mejor no representan un riesgo, pero te invitamos a que las corrijas, etcétera, etcétera. O sabes qué, no, encontramos un problema muy grave y dime qué vas a hacer. ¿Cuáles van a ser tus acciones correctivas? Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Sí, eso sí lo hacíamos. Sí, Ajá, pero entonces eso no pasa nada porque sí, tú nada más hay que ver si en el procedimiento se dice que trimestralmente se le informa al cliente, al proveedor, perdón, sobre el desempeño de ese periodo. sí, ujú, sí, sí estaba. Ujú. Ok, bien, gracias. Bien, gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más? Sí nos quedó claro entonces lo que vamos a poner en nuestros procedimientos. Bueno, perfecto. Entonces, continúo con el requisito. Bien, en este caso otra vez dice, la organización debe asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a asegurarme que permanece dentro del control? Pues cuando hago la lista de verificación por cada entrega realizada. Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes. ¿De acuerdo? Entonces, eso que ya vimos hace ratito acá, pues es básicamente esos controles, ¿no? Tiempos de entrega, integridad de los productos. Ahí ya estamos poniendo las salidas resultantes también en la evaluación del desempeño. Y aquí pues es lo que va a tener que cumplir antes de proporcionar el producto o servicio. Y aquí ya es en las salidas resultantes, ¿de acuerdo? Y luego dice, la organización debe de tener en consideración el impacto potencial de esos procesos, productos o servicios suministrados externamente sobre o en la capacidad de la organización para cumplir regularmente los requisitos de nuestros clientes. Es decir, que lo que yo compre no puede llegar a impactar a mí, a mis entregas como clientes, ¿de acuerdo? Con mis clientes, ¿de acuerdo? También debo tener en consideración la eficiencia de los controles aplicados. Con base en lo que vimos hace ratito, que yo les puse ahí, ¿cómo podríamos ver que me estoy asegurando de la eficiencia de mis controles? Revisándolos periódicamente,
Así es, que no haya, por ejemplo, quejas por parte de mis clientes también. O sea, esto que yo estoy poniendo acá también, lo puedo cruzar con los indicadores de mis procesos, mis indicadores de mermas, o sea, que no haya sido, que no hayamos tenido mermas a causa de algo que el proveedor haya hecho mal, ¿de acuerdo? Que no hayamos tenido mermas por algún producto o una materia prima en mal estado, que bueno, finalmente aquí, fíjense bien, si una materia prima llegó en mal estado, pero yo la acepté durante mi proceso de inspección, ya no es bronca del proveedor, ya es mi bronca porque esa materia prima pasó por mis manos, fue inspeccionado y fue aceptado. Entonces, las acciones correctivas, sí le voy a decir al proveedor, ¿y sabes qué? Llegó algo mal, ¿no? Pero, en realidad, mi acción correctiva tendría que ir enfocada a que no hice una buena prevención durante la, ¿cómo se podría decir? Durante la inspección de las materias primas o de los materiales. ¿Voy bien? ¿Me voy explicando? Sí. Ok, perfecto. Y entonces ese número 2 se va a conectar con con los indicadores de proceso que yo voy a tener. Bien, me dice, inciso D, determinar la verificación y otras actividades necesarias para asegurarse que los productos, procesos y servicios suministrados externamente cumplen con los requisitos. Por eso es que es muy importante que tengamos una inspección de los productos comprados. Si yo tengo un área de control de calidad o un área de inspección de materiales, bueno, ahí ya puedo poner los criterios a evaluar y esos registros que saquen ese departamento, pues ya cumple con esta función. Si es un producto o servicio que yo no tengo, digámoslo así, o que ya está realizándose o que está bajo mi cargo, pues basta con que haga la lista de verificación y con eso estoy teniendo evidencia de que verifiqué esos productos antes de aceptarlos. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Sí. Muy bien. La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de comunicarlo al proveedor. Entonces, aquí me está diciendo que lo más importante para poder llegar a ese punto que habíamos dicho de que cumpla mi producto o servicio, antes de que lo pidas, tu organización debes de asegurarte que cumpla con toda la información que tú necesitas, de tal manera que si tú le pides mal el producto o servicio a tu proveedor, entonces el proveedor no puede ser calificado negativamente por una mala planeación por parte de nosotros. ¿Sí me explico? Sí. Si yo no le pido, si yo quiero una mesa hexagonal con 5 patas, ¿no? Yo tengo que pedir esas especificaciones. Si a mi proveedor nada más le digo, ¿sabes qué? Quiero una mesa, pues seguramente me traiga una mesa cuadrada o una mesa rectangular con 4 patas y entonces ya no puedo rechazarle el producto porque en donde le dije yo que era una mesa hexagonal con 5 patas. ¿De acuerdo? ¿Voy bien hasta aquí? Sí. Sí, Sí, vamos perfecto. bien. Ok, luego dice, la organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para, y entonces aquí, ¿qué evidencia voy a tener de esto?
voy a tener una, no sé, una orden de compra, o voy a tener una solicitud de un servicio, o una requisición de compra, o como le quieran llamar ustedes, pero tiene que ser algo por escrito donde se diga qué producto, qué proceso, qué servicio es el que le estoy pidiendo. Ajá. ¿Cuáles van a ser los requisitos que yo le voy a poner para aprobar ese producto o servicio? Por ejemplo, necesito que llegues entre 9 y 12 del día. La recepción de esos productos son en tal horario. Necesito que traigas un certificado analítico, que básicamente son todos esos criterios que yo ya puse arriba y que se los tengo que informar para que él pueda cumplirlos al pie de la letra. Si él me incumple en algo, pero es algo que yo no le informé, pues a lo mejor le tendré que rechazar el producto, pero no puedo sumárselo para el desempeño, para calificarlo como un mal desempeño. ¿Me explico? Entonces, tengo que ponerle todos esos criterios para aprobar los productos o servicios, si voy a requerir un método especial, si voy a necesitar un equipo especial, qué voy a necesitar para que se liberen los productos o servicios, si necesito, por ejemplo, cierta competencia de su personal, por ejemplo, para las empresas que trabajan en alturas, si el servicio que me van a proporcionar se va a hacer en una altura específica, pues necesito entonces que tu personal traiga una constancia o tenga evidencia de que ha sido capacitado para realizar trabajos en alturas. Por decir algo, ¿me voy explicando? Por ejemplo, cuando yo voy con un proveedor de calibración, si yo lo pido ese proveedor que esté acreditado, a lo mejor esta parte de la competencia ya no la pido exactamente, porque si él está acreditado o certificado, ya trasladé un riesgo porque alguien más ya los está evaluando. Yo tengo que confiar. En México a veces eso es deficiente, pero de todas maneras yo tengo que confiar en que si alguien ya los está evaluando como un objetivo de acreditación o certificación, entonces yo ya no necesito cansarme pidiendo evidencias de la competencia porque alguien más yo los evaluó. Basta con que me des tu certificado ahora sí que tu documento de certificación o tu documento de acreditación y con eso yo lo integro y digo que eres una empresa competente, ¿de acuerdo? En este caso de competencia, ¿verdad? En la parte de también hacerle de conocimiento, si necesito a lo mejor que haya ciertas interacciones con ciertos departamentos antes de venir a hacer el servicio o antes de entregar algún producto, ¿de acuerdo? También le voy a tener que hacer saber o cuál va a ser el control y seguimiento del desempeño que yo le voy a hacer. Por ejemplo, le podría decir que cada vez que venga se le va a evaluar que traiga un certificado analítico, que llegue puntual, que el personal esté capacitado, que traiga todos sus insumos correspondientes, etcétera, para que él sepa que todo eso se le va a evaluar y que va a ser necesario para que ejecute el producto o servicio, o que ejecute el servicio o que haga la entrega del producto, ¿de acuerdo? También se le debe de dar a conocer las actividades de verificación que vamos a necesitar. Por ejemplo, aquí dice, si pretendemos llevar a cabo alguna verificación o validación en las instalaciones del proveedor externo. Esto se lleva mucho a cabo en áreas de producción. Por ejemplo, la industria de alimentos es muy dada a auditar a sus proveedores. Y si no te audito y no voy a ver cómo están tus instalaciones, no te puedo comprar. La industria farmacéutica de igual manera, sobre todo si se trata de empresas fabricantes. Antes de comprar una materia prima o un material de empaque primario o secundario, lo que hacen es ir y auditar a sus proveedores, perdón. ¿De acuerdo? Lo ideal es que fuera todo, por eso lo dice aquí el estándar. Pero
ahí todavía nos da las pautas de que si lo pretendes llevar a cabo y si no, no pasa nada. ¿Hasta aquí voy bien? Entonces, todo esto debería de estar en una orden de compra o requisición de compra o como le quieran llamar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tengo otro registro adicional que se necesitaría en mi proceso, en mi procedimiento de compra, ¿de acuerdo? Bien, también es importante que se documente lo necesario para garantizar que se tienen condiciones controladas durante la ejecución del servicio o durante la entrega del producto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Walter, se necesitaría, bueno, a lo mejor no se necesita porque ya el producto lo tiene, pero si el producto no lo tuviera, es necesario, dentro de la información que le hago llegar al proveedor, es necesario enfatizarle que los productos deben de llegar entre 15 y 30 grados Celsius, o más bien entre 15 y 25 grados Celsius, y si es refrigerado, de 2 a 8 grados Celsius. Por ejemplo, en este caso, condiciones controladas también dice, aplica a la disponibilidad de la información documentada, que define la característica de los productos a producir, los servicios a prestar o las actividades a desempeñar durante el servicio. ¿Qué significa esto? Que necesito decirle a mi proveedor, por ejemplo, si necesita traer sus propios, no sé, instructivos, o si se necesita el certificado de calidad analítico, la factura, no sé, en el caso del área farmacéutica, pues los certificados analíticos y el registro sanitario del producto, etcétera. Y también necesitamos, y bueno, en este caso de condiciones controladas, también saben que aplica a todo aquello que sea establecido como un criterio de lo que pusimos hace ratito, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito que el proveedor tenga capacitación en trabajo en alturas, bueno, pues entonces el tener, antes de que empiece a realizar ese servicio, el tener la constancia de que está capacitado en trabajos en alturas, que lo hice previamente en la evaluación a proveedores, pero que aquí todavía a lo mejor podría estar no llegando esa constancia, el trabajo no debería realizarse. ¿De acuerdo? Si una auditoría llegara y me encuentra que no tengo esa constancia de capacitación o que dice el procedimiento que necesita tener un certificado analítico y no lo tengo y así se aceptó el producto o servicio, es una no conformidad a que no se están controlando estas condiciones para la realización de los servicios. O el servicio o el producto no se realiza o el proceso no se realiza bajo condiciones controladas. ¿Voy bien? Sí. Sí. Perfecto. Bien, esas condiciones controladas también dice que debe de asegurar o debe de incluir la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados. ¿A qué me suena esto? Ya lo vimos. Saber cuándo se requieren y para qué se requieren. Sí, ¿verdad? Bueno, ya digamos que mi proceso, si dice que para poder vender 1 kilogramo de tortillas se deben de pesar en la báscula, pues debo de saber si esa báscula está apta para ser usada, ¿verdad? Si no hay una báscula o la báscula no está apta para ser usada y así la estoy usando para prestar un servicio, entonces el servicio no se está realizando bajo condiciones controladas. ¿Voy bien? Sí. Ok, condiciones controladas también incluye la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas. Por ejemplo, para estar verificando si se cumplen con los criterios en cada etapa de los procesos. En este caso, ¿cómo puedo estar haciendo? Pues al interior de mis procesos eso lo voy a hacer a las salidas. Si yo durante esta verificación veo que una salida no cumple con los criterios, entonces paro proceso porque no podría entrar a la siguiente etapa.
¿Sí lo vemos? Y entonces de ahí viene otra vez la utilidad que cada vez que haya una entrada de un proceso en mi empresa, estén inspeccionando esas entradas, las materias primas, los materiales, las entradas para asegurar que cumple con esos criterios de aceptación y que no va a afectar de manera negativa a mi proceso. Si eso no fue inspeccionado y pasó a otra etapa, entonces el proceso no se está llevando bajo condiciones controladas. ¿Bien? ¿Qué otra cosa incluye estas condiciones controladas? El uso de la infraestructura y el uso, y garantizar un entorno adecuado para la operación de los procesos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya en otros requisitos de garantizar un entorno adecuado? ¿A qué les recuerda? ¿Qué requisito les viene en mente? Es el 7. ¿Mande? El 7. En un 7, ¿verdad? Primero, pues dijimos que hay que determinar la infraestructura necesaria para que sea proporcionada. Entonces, pues desde aquí vemos si no está la infraestructura apropiada, entonces no conformidad porque el proceso no se está llevando bajo condiciones controladas y la causa puede ser por un incumplimiento al numeral 7. ¿De acuerdo? El entorno adecuado pues tiene que ver con el clima, ¿no? O el ambiente laboral. Y entonces ahí entran los psicológicos, los sociales y los físicos. ¿Ya se acordaron? Muy bien. Sí. Sí, química. Bien, otras condiciones controladas que se incluyen aquí es la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida. O otra vez vuelvo a lo mismo. Si así tenga la constancia al momento de estar ejecutando el trabajo, ya no sabe, entonces el proceso no se está realizando bajo condiciones controladas. Muy bien. Luego dice, la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados en los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento y medición posteriores. Ejemplo de esto, pues cuando voy a comer a un restaurante, pues yo voy, me como la sopa, ¿cómo el restaurante me va a hacer un seguimiento y medición posterior de que, oye, la sopa sigue calientita, oye, ya estoy en mi casa, sí, pero la sopa seguirá calientita? No, ya no puedo hacer esa verificación posterior a la prestación del servicio. Entonces, esa validación y revalidación periódica, es importante que se haga durante la ejecución del proceso. Por ejemplo, vamos a suponer, cuando estamos haciendo una sopa, una primera validación de que la sopa está bien es cuando a lo mejor la tengo que dorar en el aceitito y, bueno, una validación la puede hacer el propio operador que diga le falta color, ¿no? O le falta cierta dureza. Pero a lo mejor en mi procedimiento debe de tener un indicador de cómo medir el color o la dureza, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues entonces ya está, le voy a poner el jitomate. El jitomate está bien molido, no tiene cascaritas. A lo mejor una manera de validar que el jitomate no traiga cascaritas, ¿cuál puede ser? De manera sencilla, las que han llegado a hacer sopita. Pues colándola. Exacto, lo colamos. Fíjense, tan importante para nosotros ya es tan natural usar una coladera, pero a nivel producción es una cuestión controlada, porque ahí me va a ayudar a evitar que entren los cueritos del jitomate a la sopa o cualquier residuo de una cascarita de ajo que se fue o ajos completos que no se molieron. ¿Sí me explico? Esa es otra condición que me ayuda a validar que estoy alcanzando los resultados planificados. Y así de sencillo, cada etapa del proceso a través de la ejecución de cada uno de esos controles me permite ir validando y revalidando que estoy haciendo las cosas bien.
De ahí la importancia otra vez de sensibilizar a mi personal, de lograr una buena cultura de calidad para que la gente haga su trabajo en completo apego a los procedimientos documentados. Y pues me tengo que asegurar que ese procedimiento documentado abarque todas esas etapas de control de las que les estoy hablando. Tan sencillo, ven cómo les digo, un ejemplo muy sencillo es el de la sopa, pero así podemos trasladarlo a cualquier proceso. Por ejemplo, en tu caso, maestra, o en el caso de los que trabajamos en la UNAM dando una clase, ¿cómo entra la validación y revalidación periódica? Con la revisión de los alumnos en sus calificaciones, pero también evitando que se vuelvan por así decirlo, un producto no conforme, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces a lo mejor tú dices, bueno, periodo tras periodo, tú puedes decir, bueno, todo mi curso de un semestre está dividido en 4 módulos. Entonces, módulo por módulo, yo voy haciendo esa validación y revalidación. ¿Sabes qué, Silvia? El requisito para aprobar la materia es del 80%. Tú no llegaste a este primer módulo, entonces ya tienes un 25% menos. Entonces ya estás en riesgo de no alcanzar ese 80%. ¿Qué tienes que hacer? Ahí están, pídele a tus compañeros las notas, aquí están unos materiales, ponte al día y a lo mejor todavía te puedo hacer un examen adicional, pero ya me estoy preocupando por ese producto para evitar que al final, cuando ya estemos al 100%, me di cuenta de que, es que no vino al 50% de las clases, pues ya estaba reprobada desde el principio, pero pude haber hecho algo para evitar que reprobara. ¿Sí me explico? ¿Voy bien hasta aquí? Sí. ¿Cómo lo ves, maestra? ¿Sí, más o menos es lo que hacen los profesores? Sí. Ok, excelente. Muy bien. ¿Qué otras condiciones controladas debe incluir? Bueno, la implementación de acciones para prevenir errores humanos. ¿Cuál puede ser esa prevención de errores humanos? Por ejemplo, los que ocupamos para registrar o para hacer algunos cálculos en hojas de Excel. Bueno, pues para prevenir errores humanos, lo que hago es ponerle una clave de acceso a cada hoja de Excel o a cada archivo de Excel y luego dentro de cada hoja pues protejo celdas que ya tengan datos específicos, que no tengan que ser modificados, de tal manera que la gente nada más se dedica a capturar lo que debe capturar y no me modifique nada en el algoritmo matemático que tiene la hoja de Excel. Esos son controles que yo estoy poniendo para prevenir errores humanos. Por ejemplo, otra manera de implementar acciones para prevenir errores humanos es cuando implementamos ciertas etapas de supervisión en los puntos críticos de control. Yo sé que en todos lados a lo mejor de alguna manera inspecciono, pero va a ser una manera más marcada cuando dices, no, esto es un punto crítico de control, aquí va a ir a una supervisión adicional a lo que ya venimos haciendo. Y entonces, de esa manera voy ayudando a que a la gente se le pase por alto algo que es crítico y entonces estoy ayudando a prevenir errores humanos. ¿Voy bien? Sí. Y por último, las condiciones controladas deben de incluir la implementación de actividades de liberación, entrega y la implementación de actividades posteriores a la entrega. Aquí es donde viene, por ejemplo, bajo qué condiciones voy a liberar mi producto o mi servicio. ¿Bajo qué condiciones voy a liberar esa sopa? Bueno, cuando ya hirvió, tomó una coloración de que el jitomate ya está cocido y entonces a lo mejor sirvo un poquito en un plato, yo misma la pruebo para ver si ya está cocida la pasta, si no le falta sal, si no sabe crudo, ¿no? Son actividades de liberación. No, ¿sabes qué? Ya está todo bien. Ahora sí, ya se puede servir esta sopa y entonces todos los comensales que pidan sopa, pues ya van a poder ser atendidos. ¿De acuerdo? Actividades de entrega y posteriores a la entrega, por ejemplo, aquellos que otorgamos servicios, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que yo les vendo andamios, ¿no? Y en mi unidad yo les voy a entregar 20 andamios, es un servicio de venta de andamios. ¿Todos saben qué es un andamio? ¿O cambio el ejemplo?
Sí, sí sabemos. Bueno, yo sí sé. Ok. Bien, los que se ocupan en el área de la construcción para armar ciertas torres para que la gente pueda trabajar en alturas, ¿no? Bien, entonces vamos a suponer que yo les voy a vender andamios, pero como son estructuras metálicas, pues yo les voy a decir, ¿sabes qué? Actividades para la entrega. Yo te los embarco en mis instalaciones, pero como solamente va un chofer y un ayudante, yo necesito que cuando lleguemos a tus instalaciones mínimo tengas otros 4 cargadores que ayuden a descargar la mercancía. ¿Sí me explico? Y cualquier defecto que le encuentres, tienes 7 días para notificarme. Y si es cuestión de la fabricación, entonces te hago válida la garantía de un cambio de producto. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Me queda claro la parte de definir las actividades controladas para la entrega? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas en el control de la producción y provisión del servicio? No. ¿No? ¿Seguros? Luis Rey, Diana, no, Diana, Dulce, ¿verdad? Dulce. ¿Quién más está? José Miguel, Luis Mario también, ¿verdad? ¿Cómo podrían aplicar este control de la producción y provisión del servicio en el servicio que ustedes hacen? ¿Se fueron imaginando cada vez que yo iba dando algún ejemplo? ¿O no? Bueno, en mi caso sí, bueno, de mi antiguo trabajo, porque luego, por decir, lo único que recibíamos de importación eran como unas cuchillas. Entonces, esas sí teníamos que tener mucho cuidado al momento de abrirlas y teníamos que registrar cómo las íbamos abriendo para tener como evidencia si venían defectuosas o no. Ok, eso es en cuanto a algún insumo o herramienta comprada Ajá. externamente. Pero, por ejemplo, para la prestación y provisión del servicio que tú ya realizas. Bueno, luego lo que hacíamos era que contratábamos como a gente y le damos un curso rápido de capacitación para que diera mantenimiento a nuestras máquinas. Entonces, esos no sé si cuenta como que no eran parte de nuestra empresa, pero eran como provisionales. Ok, bueno, eso es de donde trabajabas. Y donde ahorita estamos con el instituto. Yo no trabajo en el instituto. Ay, perdón. Sí. Ok. Alguien que esté en el instituto en la gestión de los residuos pudo irse imaginando lo que podemos hacer para garantizar que tenemos condiciones controladas en la gestión de los recursos. Yo siento que en el caso del el instituto, como que no las tenemos, no las consideramos o no las tenemos en cuenta, porque hacer el ejercicio que hicimos una vez con la maestra Maricruz de las matrices de riesgo es muy importante porque te pones a pensar en todas las situaciones que pueden ocurrir y en realidad muchas de ellas no tenemos un control. Entonces creo que sí es importante en la parte de prevenir errores humanos, como llevar una capacitación y aparte un registro de que sí se está cumpliendo con ello, porque si no, pues al final la organización pues termina fallando un poco al objetivo principal. Sí, esto que estamos hablando ya es prácticamente de lo que nosotros realizamos. Y sí es importante que traten de ver, pues sí, cómo pueden ir ayudando a que esa realización del servicio se encuentre en condiciones controladas. Para eso, pues tendríamos que incluir todos estos incisos que estuvimos revisando en el 851, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esta parte del control de la producción o control de la realización del servicio? No,
Silvia, nada más quiero comentar, ¿no? Que este numeral 8 es prácticamente el corazón del proceso. Entonces, si yo creo, ¿no? Y bueno, por la experiencia es que si tú tienes un procedimiento que incluye todas las etapas de tu proceso, que lo conoce todo el personal y que tienes formatos que te permiten ir llevando el producto o el servicio en todas las etapas, desde que lo planeas hasta que lo liberas, es muy fácil, ¿no? Este numeral yo siempre he dicho que es como muy cansado para todos porque es la parte que toca hacer dentro de un sistema. Entonces, yo creo que la ventaja de tener un sistema es que cuentes con un buen procedimiento, que sea claro y detallado y que lo ejecutes tal y como lo tienes. Si algo cambia, modifica tu procedimiento para que puedas ir avanzando, porque si no, puede generarse conflictos y entonces se pueden ir incumpliendo algunos de los puntos del 8, ¿no? Del requisito 8. Ujú. Sí, 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 como lo dices, maestra, pues esto es como que el eje de todo el proceso, ¿no? Y como lo fuimos revisando en cada inciso, pues había cosas que ya habíamos a lo mejor hecho previamente, pero aquí se ve la culminación de esa actividad realizada, de esa evaluación a proveedores, de esa inspección de materias primas, o sea, en esta parte que ya es literalmente la producción, ahí es donde se ve ya todo lo que podría estar impactando y todo lo que no hicimos bien o dejamos de hacer, de alguna manera, viene a impactar aquí a esta parte de la producción. Muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a continuar revisando el siguiente numeral si no tienen dudas. Si tienen dudas, esta parte, por favor, les voy a pedir que revisen nuevamente la grabación, traten de llevarlo a cabo en sus procesos, en el proceso que ustedes llevan, para que les quede claro eh, cómo lo aplicaría yo en mi proceso. Y si tienen dudas, mañana todavía podemos solucionarlas. Y si no, acuérdense que tenemos el número de WhatsApp donde pueden escribir todas las dudas que pudieran surgir. ¿De acuerdo? Bien, voy a ir al siguiente numeral, que es identificación y trazabilidad de nuestro producto o servicio. ¿De acuerdo? La organización debe de utilizar los medios apropiados para identificar las salidas. La pregunta que yo les hago, ¿cuáles salidas? ¿Cuáles salidas serán? Depende del proceso del que se hable y la salida inmediata que a lo mejor se relaciona con otro proceso. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque pueden ser varias. Exactamente, ¿no? De todas las salidas que haya en mis procesos. Acuérdense que un proceso puede estar armado por otros subprocesos. Entonces, estas salidas habla de absolutamente todas las salidas de los procesos. Llámese microproceso, subproceso, megaproceso, macroproceso, como le quieran decir ustedes, pero si es una salida. ¿Cuál es la salida? Acuérdense que es, por naturaleza, el proceso es conjunto de actividades mutuamente relacionadas que requieren entradas para producir una salida. Entonces, siempre que haya una transformación de algo, eso es un proceso, ¿de acuerdo? Porque ese conjunto de actividades mutuamente relacionadas transforman esas entradas en un resultado o en una salida. Entonces, siempre que haya una transformación de algo, llámese un cálculo numérico, llámese que se transforma una materia prima en un producto, llámese que con cierta información que ustedes me dan, yo hago un análisis y presento un informe, ese es un servicio. Bueno, pues tengo que asegurar que todas las salidas en cada una de las etapas de los procesos estén identificadas como parte de ese producto o servicio. Para los que están en la industria de la producción, a lo mejor es muy sencillo entender esto, porque conforme vamos avanzando en las etapas de producción,
vamos rastreando esa información, por ejemplo, con un número de lote o con un número de producción. Y entonces, cuando dice la organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, pues ese medio apropiado pudo haber sido un número de lote. Por ejemplo, en el caso de ustedes, maestra Dulce, los alumnos, ¿cómo los pueden localizar? ¿En qué etapa del proceso se encuentran? Pues con el número de cuenta, con el nombre completo. ¿De acuerdo? Sí, sí, ¿Sí? y O a por lo mejor nada ejemplo, más con el número de cuenta, porque a lo mejor resulta que hay 2 Silvia Emilias Aguilar Cervantes, pero el número de cuenta, ese va a ser el medio que va a permitir distinguir a una de otra. Entonces, imagínense, si fabrico 10 gancitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno y cuál es otro? Si fabrico 100 computadoras, bueno, ¿cómo digo la una de la otra? Eso es a lo que se refieren medios apropiados para identificar las salidas. Y no quiere decir que sea el mismo, puede ser diferente. Por ejemplo, imagínense que yo voy a hablar de identificar la fabricación de computadoras. Entonces resulta que mi computadora lleva un chip. Ese chip tiene cierto número de serie. Entonces, para ese tipo de insumo es un número de serie. A lo mejor lleva una pantalla que tiene un modelo. Ah, bueno, pues para la identificación, el medio apropiado para identificar esa pantalla es el modelo y el número de par. Así me puedo ir yendo por cada salida y entonces estos medios pueden ir variando, pero tienen que corresponder a cada salida específica. No sé si me explico. Ejemplo, cuando yo voy a hacer un servicio, vamos a suponer que ustedes me contratan para hacerles su sistema de gestión de la calidad. ¿Cómo yo al interior de mi oficina, vamos a suponer que voy a estar haciendo 10 servicios simultáneamente? 10. Voy a implementar 10 sistemas de gestión a 10 organizaciones diferentes de manera simultánea. ¿Cómo le puedo hacer para que la gente que me ayuda no se confunda entre un sistema de gestión y otro? Ah, bueno, pues yo asigno un número de proyecto. Con cada número de proyecto yo puedo ir distinguiendo de qué sistema es o de qué cliente es ese sistema de gestión de calidad y por ende cuáles son sus requisitos, porque a lo mejor para uno es ISO 9001, a lo mejor para otro es 15189, a lo mejor para otro es 17025 y entonces pues yo necesito que se diferencie uno de otro para que no se me estén revolviendo y pueda haber errores en el diseño y desarrollo de esos sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, pues el medio apropiado que yo hago para identificar las salidas de cada etapa de mis procesos, pues es con simplemente agregándole el número de proyecto a cada etapa. Y ese es el único, pero hay quienes pueden ocupar pues diversos medios, ¿no? Entonces, debo de tener, aquí la recomendación es que tengamos un procedimiento precisamente para eso. Procedimiento para la identificación y trazabilidad de nuestros servicios. Y entonces puede ir poniendo todas las etapas del proceso y pueda decir si hay un medio apropiado para cada etapa. Y ahí puedo poner detalladamente que hay diferentes salidas y que cada salida se identificará de esta manera. ¿De acuerdo? Luego dice, la organización debe de identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. ¿De acuerdo? ¿Qué significa este último párrafo? Pues que si ocupé para medir la temperatura, bueno, pues esa temperatura, ¿de qué materia prima fue? ¿O de qué producto fue? Por ejemplo, si yo me dedicara a fabricar geles para el cabello, pues tengo a cada tambo donde esté haciendo mi gel, pues le voy a medir la viscosidad y la temperatura. Y entonces a lo mejor el bote 1 tiene un número de lote, el bote número 2 tiene otro número de lote, y entonces ahí nos vamos a asegurar de que
no se me confunda a la hora de estar envasando el producto, ¿de acuerdo? Hasta aquí más o menos me voy explicando. ¿Dudas de cómo aplicará en su proceso? No. Silvia, ¿puedo aportar algo? Claro, por favor, maestra. Bueno, pues Bienvenida. también pueden ser folios, ¿no? Porque a lo mejor se trata de un servicio clínico, de un servicio, por ejemplo, reciben tu auto, entonces te colocan un folio y te hacen la revisión de tu auto. Entonces pueden ser folios, pueden ser números de cuenta, pueden ser los lotes, ¿no? Entonces, las hojas que nosotros tengamos como identificación tienen que tener algún código que nosotros podemos establecer para poder dar seguimiento al servicio o al producto que se obtiene. Y en las diferentes etapas, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Y también es importante que se les indique a quienes colaboran con nosotros cómo identificarlo o cómo generar ese folio o ese dato si es que no se proporciona con antelación, como en el caso de la UNAM, no el número de cuenta. Entonces, sí es importante que la gente lo conozca. Excelente, perfecto. A lo mejor, bien lo dices, maestra, a lo mejor tienen una identificación previa o temporal y después recibirá una identificación definitiva. Eso es crítico y tendría que ser bien informado a todas las personas pertinentes. Por lo tanto, es importante que esté en un procedimiento, ¿verdad? Y que ese procedimiento sea de conocimiento de todas las personas implicadas en el producto o servicio. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Bien, dentro de este procedimiento de identificación y trazabilidad debemos de incluir que la organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito y debe conservarse la información documentada necesaria para permitir esta trazabilidad. Por ejemplo, en el caso de resguardar un expediente maestro del producto, en el caso de resguardar a lo mejor las actas de calificaciones de los alumnos, a lo mejor también en guardar los resultados del análisis clínico que se realizó. Bueno, ¿cómo lo voy a ir a rescatar? Pues buscándolo con ese número de folio, con ese número de informe, con el nombre del paciente, o en fin, lo que hayan dispuesto como medio apropiado. Entonces, en resumen, aquí deberíamos, si estos medios apropiados, habíamos dicho, si cambian proceso a proceso, pues yo tengo que poner a lo mejor una tablita donde diga, en este resultado de este proceso, el medio apropiado es un número de parte. En esta otra etapa del proceso va a ser un código de barras que contiene un número de inventario. En esta otra parte del proceso va a ser a lo mejor el número de reporte final, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nada más habría que ver las características de mi proceso, todo lo que está involucrado en y entonces de una manera simple enlistar las etapas de los procesos, poner cuál es la salida y decir cómo identifico cada una de estas salidas. Y de esa manera, pues podemos garantizar el cumplimiento de este requisito. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver la parte de el 853 para podernos ir por esta ocasión. Y dice, la organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma. En sesiones anteriores ya habíamos hablado de la propiedad perteneciente al cliente, en este caso también habla de la propiedad perteneciente a clientes y proveedores. Y en este caso nos dice que todos en la organización somos responsables de cuidar esta propiedad perteneciente. Habíamos dicho que era muy importante definir qué es lo que vamos a entender como propiedad perteneciente a los clientes y proveedores. Y también nos tiene que quedar claro que debe ser de nuestro cuidado mientras esté bajo el control de la organización, es decir, se está ocupando para la ejecución del servicio o para la fabricación de cierto producto, y o bien
lo estemos utilizando de alguna otra manera. Bien, entonces, en este caso podríamos ponerlo en nuestro manual de calidad o bien también poner un procedimiento, dependiendo qué tan grande sea esta responsabilidad, sería mejor ponerlo en un procedimiento. Si es sencillo, nada más basta con una declaración, puede quedar en el manual de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, dice, la organización debe identificar. Y al identificar, significa que yo tengo que declarar qué es lo que para la organización se significa propiedad perteneciente al cliente. Desde ahí empezamos. ¿Sabes qué? Que la propiedad perteneciente al cliente, pues para el tipo de servicio únicamente son sus datos personales, ¿no? O como me entrega todo una ficha técnica de producto que yo voy a realizarle, bueno, pues son la propiedad del producto son esas especificaciones de producto, ¿de acuerdo? O que me entrega un plano arquitectónico para construirle su casa, bueno, esa propiedad del cliente es ese plano arquitectónico que una vez que yo termine la construcción, tendré que regresárselo. ¿Voy bien? Esa es una parte de la identificación. Ahora bien, vamos a suponer que también vamos a una fiesta y que todos los que estamos aquí vamos a tener que entregar nuestro abrigo, nuestra chamarra. Entonces, la organización, la empresa organizadora de fiestas va a declarar que como propiedad del cliente se encontrarán los abrigos, las mochilas y todos los artefactos que el cliente entregue en el guardarropa. Hasta maletas, mochilas, niños si quieren, no, no es cierto. Todo lo que el cliente entregue en el guardarropa, eso será identificado como propiedad del cliente y entonces yo ya declaré lo que es para mí propiedad del cliente, ¿de acuerdo? ¿Todos me escuchan todavía? Sí, aquí estamos. Perfecto, gracias. Bien, entonces, ahora sí, cada vez que venga alguien a dejarme un abrigo, como somos aquí unas 12 personas, y no revolverme, entonces, cuando alguien me entregue un abrigo, le pego una etiquetita número 1 y le entrego una fichita número 1, y cuando esta persona me entregue la ficha 1, yo le entrego aquel abrigo que esté identificado con la etiqueta número 1, ¿no? De una manera rudimentaria. Ahora bien, a lo mejor tengo gavetas. Bueno, pues yo lo que guarde en la gaveta número 1, se va a llevar la llave número 1 y así por llave, pues yo estaré entregando. Entonces, identificar, ¿no? Ya puse primero, declaré qué es lo que es propiedad del cliente y luego, ahora sí, cada vez que me traigan varias cosas del mismo tipo, yo voy a ponerle una identificación personal. Entonces, mi procedimiento, si yo fuera el organizador de fiestas, diría que cada bulto, cada cosa que deje el cliente en el guardarropa, pues yo lo voy a guardar en la gaveta consecutiva y pues me tendrán que entregar su llave para poder devolvérselos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo voy a verificar? A lo mejor en ese ejemplo del guardarropa, yo no voy a esculcar las bolsas ni nada, no la voy a inspeccionar, pero sí le tendría que decir al cliente que si deja algo de valor, porque nosotros no nos hacemos responsables por las cosas de valor, por decir algo. ¿Sí me explico? Ahora, otro ejemplo en la etapa de verificar, pues es el típico inspeccionar. Vamos a suponer que ustedes me traen sus termómetros o sus pipetas a calibrar. Cada vez que ustedes me entreguen una pipeta, yo les voy a dar un acuse de recibido. Yo le voy a poner aquí el número de informe que le voy a asignar o un medio apropiado para identificarlo. Ajá. Y entonces la voy a inspeccionar primero que funcione. Entonces voy a tener que tener un vasito aquí, una punta de pipeta para succionar, ver que efectivamente jale, hacerle a lo mejor moverle tantito alguna pieza, dependiendo del tipo de instrumento, y verificar que funcione. Porque me puede pasar que el cliente llegue, me traiga sus cosas y mañosamente no sirven, pero como yo no la inspeccioné, no la verifiqué, después ustedes como clientes me dicen, no, yo te la entregué funcionando y ahora me la entregas funcionando, ¿de acuerdo?
Entonces, de ahí la importancia de verificar toda esa propiedad del cliente que se me queda para poder trabajar el producto o servicio que estoy otorgando. ¿De acuerdo? Siguiente, proteger. Si me sigo en el ejemplo del guardarropa, pues nadie ajeno a mi empresa va a entrar a las áreas donde están los anaqueles, de tal manera que nadie esté abriendo, violando las chapas de los anaqueles o de los racks donde guardé las cosas de los clientes para asegurar que luego venga el cliente y pues sus cosas ya no están, ¿no? Regresando al ejemplo de los instrumentos, de las pipetas que ustedes me van a traer, pues a lo mejor le asigno una charolita a cada pipeta de tal manera que me asegure que no se caiga, que no se pierda, que nadie me la vaya a robar. Entonces yo tengo que poner en mi sistema de gestión todas esas acciones que estoy haciendo para evitar, o más bien para proteger y salvaguardar esas pipetas que ustedes me están entregando. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. Sí. Ok, ahora bien, cuando esta propiedad del cliente o del proveedor se pierda, se deteriore o de alguna otra manera se considere inadecuado para su uso, nosotros necesitamos informarle de esto al cliente o al proveedor y pues conservar toda la información documentada sobre lo que ocurrió, ¿no? Si ya me abrieron una gaveta, pues tengo que revisar cámaras, ver quién tuvo acceso, cuáles fueron los horarios de mi personal, investigar, preguntarle a mi personal, investigar las causas del por qué abrieron una gaveta que no había sido todavía recogida por el cliente o proveedor. ¿Sí me explico? Y entonces en mi procedimiento tendrían que quedar descritas esas acciones que voy a tomar cuando esta propiedad del cliente se pudiera dañar o se pudiera afectar de alguna manera o perder. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí la nota nos aclara, la propiedad de un cliente o de un proveedor externo pueden ser materiales, componentes, herramientas, equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos personales. Para todos aquellos que no saben cuál es la propiedad del cliente, pues siempre van a entrar los datos personales por la ley actual que tenemos de protección de datos de particulares, ¿no? Entonces, todas las organizaciones necesitamos tener al menos un aviso de privacidad donde digamos que nos comprometemos a salvaguardarle su información o una política de protección de datos personales. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿Queja, Todo muy sugerencia? bien. Felicitación. Todo muy bien. Perfecto. Espero que lo puedan implementar ustedes en su sistema, que así como yo voy hablando, ustedes se vayan imaginando cómo me aplica a mí, cómo lo estamos haciendo nosotros, qué nos falta, lo estamos haciendo bien porque tenemos ABC. O sea, Silvia ya dijo que va a haber un control. Bueno, yo no tengo eso que ella dijo porque es un ejemplo que no me aplica, pero yo ya tengo esto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos ir entendiendo lo mejor posible este requisito. ¿Dudas con respecto hasta aquí a este numeral? ¿Comentarios? Todo bien, creo que ha sido claro, muy claro. ¿Sí? Excelente, maestra. Muchas gracias. Norman, ¿vamos bien? Bien, bien, maestra. Aquí estamos. Perfecto. Stephanie, en tu caso, ¿todo bien? ¿Duda de cómo aplica esta parte de todo lo que No. vimos en esta sesión? No, hasta el momento va todo muy claro. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Ahora sí, José Miguel, perdóname. En tu caso, No, o sea, estaba pensando, pero sí, o sea. Bueno, es que, por ejemplo, en el caso de los residuos es como esa propiedad del cliente. Bueno, o sea, sería como. Bueno, sería cosa de como evaluarlo porque, pues, en teoría los residuos son propiedad de quien los generen. Entonces, pues, al claro, recibirlos nosotros, pues, de alguna manera, en pues teoría nada más deberían serían seguir. sus datos personales, ¿no? Ajá, Ajá, y también, ¿sabes qué? Es propiedad del cliente el manifiesto, justo. Ujú. porque tú entregas una hoja que todavía no tiene los sellos completos.
pero esa, una vez que tú ya recolectaste, después se la tienes que regresar. Entonces, en tu sistema debería estar identificado como propiedad del cliente este manifiesto. Sí. Ujú. ¿De acuerdo? Y los datos sensibles como datos personales de la empresa que te contrata. ¿De Sí. acuerdo? Muy bien. Caro, Sí, ¿todo bien? sí, por ahora creo que sí, sí me faltaría un poquito más para entender alguno que otro concepto que me dejó un poco de duda, pero siento que más bien fue por el hecho de que estaba escribiendo y intentando escuchar al mismo tiempo. Ah, ok, Entonces creo bueno, que con la grabación, acuérdense también que afortunadamente esto queda grabado y lo pueden escuchar más tarde o después, ¿de acuerdo? sí, de hecho esas grabaciones me han resuelto varias dudas, por eso siento que solamente es cuestión de revisar y yo creo que sí salen. Ya en dado caso que no, pues ya se los preguntaría en la siguiente clase. Perfecto, muy bien, muchas Gracias. gracias. En este caso, ¿quién me falta? Jesús Hernández. Siento que sí quedaron aclaradas muchas dudas, entonces, no, hasta el momento estoy bien. Hermanas, ya sabes que cualquier cosa, todos ya saben que cualquier cosa pueden preguntar por WhatsApp. Sí, Muy gracias. bien, chicos. Pues bueno, muchísimas gracias. Llegamos hasta aquí esta sesión y nos vemos el día de mañana. Silvia, una pregunta. Sí, Luis, dime. Ven, la semana pasada estábamos hablando acerca de los cursos que impartes. O sea, ¿tienes como un curso donde se vea más allá de lo que, por ejemplo, ahorita estamos viendo? Tengo un curso donde se vea más allá. Sí, En qué aspecto, por ejemplo? no sé, por ejemplo, en el hecho de especializarse un poco más. Es que toda esta información me parece muy interesante y lo que sabes que me pasa a mí durante la sesión, que trato Ajá, de imaginarlo con diferentes ejemplos. Entonces, en- porque me doy cuenta de que se puede aplicar a demasiadas cosas, claro. entonces olvido un poco esta parte y no sé, algún curso como, no sé, ¿cuáles son los cursos? Lo que pasa es que así como vamos módulo por módulo, sí tengo, pero es, por ejemplo, un curso solo de evaluación a proveedores, donde vemos todo lo que vimos en el 8.4. Tengo otro de puro gestión de riesgos, donde vemos todo lo que vimos en el numeral 6.1, me parece. Tengo otro solo de análisis del contexto, donde vimos solo de lo del 4.1. Y así. Pero ahora sí que de esto de la propiedad del cliente, realmente no tengo nada. O sea, sí hay algunos puntos, como la identificación, nada detallado, propiedad perteneciente al cliente, no tengo nada detallado. Tengo otro que es el de tratamiento de no conformidades y cierre y acciones correctivas. Ahora sí que dependerá del tema que quieras, pues ya podrías, los tengo disponibles en electrónico, pues podrías ir abarcando tema por tema, ¿no? También tengo, por ejemplo, el de formación de auditores internos, que hoy no lo vimos, pero lo vamos a ver mañana, que tiene que ver con el numeral 9. También ahí ya se amplía la parte de evaluación a proveedores y así, pero yo creo que más bien sería punto por punto y más bien numeral por numeral e irlo programando porque como están en línea, pues otra vez ya están grabados y hablamos de ejemplos específicos. Nada más tendrías que comprometerte a que si te surge una duda de cómo lo aplicarías tú, eh, pues lo preguntes y te podamos responder. Sí, ¿sabes qué? ¿Por qué lo pregunto? Porque, no sé, en esta etapa a esta edad que nosotros tenemos que vamos saliendo, pues poco a poco nos vamos a ir adentrando en qué podemos aplicar estos sistemas. Entonces, yo siento que a lo mejor más adelante voy a volver a este punto, porque habré recordado que en algún momento lo vi. Sí, y esa es la utilidad de que lo tengas ahí grabado, ¿no? Para que más adelante si dices, ay, tengo que hacer un formato para, no sé, para algo, a ver, vamos a ver qué dice el requisito y vuelves a revisar esa parte y ya de ahí te va orientando de cómo ya lo puedes hacer en el mero momento que lo necesitas. Sobre todo para aquellos que no tenemos dónde aplicarlo, es donde más les va a utilizar. Para los que ya somos responsables de calidad, por ejemplo, en el caso de la maestra Dulce, no sé, tal vez en el caso de Norman, aunque ahorita Norman no tenga dónde aplicarlo, pero como ya alguna vez lo aplicó, pues ya le es más
aplicando tal actividad, ¿no? Tal requisito. Entonces, en el caso de ustedes que no tienen dónde aplicar, nada más acuérdense que ahí está disponible la información para que cuando necesiten, pues lo puedan revisar. Sí, muchas gracias. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias de nuevo. Algunos ya se me fueron, pero gracias por su tiempo, gracias por su disposición y nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde. Bien, gracias, maestra. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.